tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy nos toca una segunda clase. Lo que tenía previsto para el día de hoy era ofrecerles un repaso de la primera guía diagnóstica. No se preocupen si alguno de ustedes no la hizo bien, era simplemente para encontrarnos en una primera instancia, recordarles lo que era importante en la materia y hacer algunas menciones de rigor. Estuve viendo una de las respuestas que hicieron del cuestionario. Lo hicieron muy bien, quédense tranquilos. En ese sentido, la verdad que no hay problema, no lleva nota ni nada. Les recuerdo algunas cosas importantes. La biología es una de las ramas de la ciencia más importantes porque estudia la vida. Lo que les recomiendo para esto es vayan tomando apuntes, ¿sí? Hagan de cuenta que estamos en la clase. La idea es que ustedes puedan después hacerme consultas por la plataforma. Si quieren podemos ver alguna forma de hacer algún foro y demás. Pero la idea es que vayan tomando apunte para que en todo caso después puedan tenerlos a mano en la carpeta. Hoy vamos a hablar particularmente de qué es la biología, de qué se encarga, qué es la célula, cómo está compuesta y cuáles son sus principales partes. Más que nada para entender por qué hay biología humana en una carrera como la de ustedes, que es análisis de laboratorio. Me parece que es interesante que tengamos en cuenta lo siguiente. La biología estudia la vida y todos nosotros, cada uno de ustedes, estamos compuestos de células. Las células es la unidad más importante mínima de la vida. Decimos por definición, anoten, es la mínima unidad, eso el todo, estructural y funcional de la materia viva. Es decir, ahí estamos referencia, decimos que es la mínima función donde se dan todas las cosas que le pasan al cuerpo. Es el mínimo lugar donde le pasan las cosas al cuerpo. Entonces, ¿qué decimos con esto? La célula, a lo largo de la evolución de la vida, fue mutando, fue adaptándose al entorno y de ese entorno van generando diferentes cosas nuevas. A ver, yo les presenté un tema que fueron los niveles de organización de la materia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos referencia a algo, por ejemplo, esto, si yo les pregunto de qué está hecho, ustedes me van a decir de átomos. Otro capaz que me dicen, no, resulta que esto viene del cuero y el cuero en realidad es del animal, por lo tanto está hecho de células. Y yo a los dos les tengo que decir que está bien. Sin embargo, el que dijo solo átomos se equivocó y el que dijo solo células se equivocó. ¿Por qué? Porque los niveles de organización requieren una jerarquía. Requieren una jerarquía que va del orden más chico a lo más grande. Arrancamos siempre en los niveles de organización por el nivel que se llama nivel químico. El nivel químico involucra diferentes cosas. Lo más pequeño es siempre lo que son las partículas subatómicas, las que están debajo del átomo, ¿sí? Protones, neutrones y electrones. El átomo está compuesto de esas tres cosas y hay infinidad de átomos. Ustedes recordarán la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos diferentes tipos de átomos, ¿sí? Que conforman todo lo que conocemos en este lugar, en esta vida, en esta tierra, en el cosmos, en el universo. Todo está formado de átomos. Esos átomos a la vez, para el próximo nivel, siguiendo en el nivel químico, se fusionan, se combinan, se transforman en moléculas. Moléculas simples, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico, el metano. Moléculas muy chiquitas, pero que al fin y al cabo tienen mucha injerencia en la vida. Nosotros sabemos que no podemos vivir sin agua, que excretamos dióxido de carbono, moléculas muy pequeñas. Sin embargo, este músculo está hecho de muchísimas moléculas más complejas. Esas moléculas más chicas se complejizan en biomoléculas, moléculas que son mucho más grandes, como las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, los ácidos nucleicos. Y finalmente, esas biomoléculas se reorganizan, ¿sí? Salimos del nivel químico, nos metemos en el nivel celular y se organizan en organelas. Organelas, hablamos de aquellas cosas que son parte de la célula. Hasta el nivel de organela, escuchen bien y anoten, hasta el nivel de organela hablamos de niveles que son abióticos, es decir, sin vida. Sin, bio, vida, abióticos. Ahí, nivel de organela, para atrás, hablamos de niveles abióticos. De organelas para adelante, de célula para adelante, hablamos de niveles bióticos, es decir, con vida. Arrancamos en célula, es un hito con H, como digo yo. Ese hito con H es la parte más importante porque ahí empieza la vida, ahí empiezan las transformaciones químicas, empiezan lo que se llama el metabolismo. Una de las preguntas que están en el cuestionario hacía referencia al metabolismo y tengan en cuenta esto.
La definición de quinto grado que nos decía la señorita siempre era, son el conjunto de reacciones químicas que se dan en un cuerpo. Fantástico, está muy bien, sí. Pero nosotros, en realidad, ¿sí?, somos un conjunto mucho más interesante que reacciones químicas. Somos reacciones químicas que están acopladas, reacciones químicas que no se pueden dar entre unas y otras, sino que todo junto suma a la vida celular. A partir de célula, entonces, ¿sí?, demos ejemplos de células. Podemos hablar de neuronas, de células musculares, de células de la piel, de células del ojo, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. A ver, ¿qué otras cosas? Células del hueso, ¿sí? Hay infinidad de células. Nosotros más o menos se calcula que un cuerpo humano estándar está compuesto por entre 30 y 50 trillones de células. Después del nivel celular tenemos el nivel hístico con H, o nivel de tejido, o nivel tisular, ¿sí? Los tejidos en el cuerpo animal, vamos a hablar de los cuerpos animales, ¿sí? Tenemos lo que se denomina, por ejemplo, el tejido muscular, el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y el tejido nervioso. Esos 4 tejidos se combinan y hacen a los órganos, por ejemplo, estómago, cerebro, hígado, intestino, músculo. Y esos órganos, de acuerdo a su función, se organizan en sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo tiene estómago, intestino, boca, esófago, ¿sí? Y finalmente, el conjunto de sistemas hacen al individuo, a la persona, en este caso, cada uno de nosotros. Eso es niveles de organización. Yo les había propuesto que ustedes pusieran un ejemplo, ¿sí? Algunos lo hicieron muy bien. Entonces, por ejemplo, la respuesta a esa pregunta sería protón o electrón o neutrón, hierro, ¿sí?, el átomo. El átomo de hierro se puede combinar para hacer la hemoglobina, que es una molécula. La hemoglobina puede estar dentro del glóbulo rojo, que es una célula. El glóbulo rojo está dentro de un tejido, que es la sangre. La sangre dentro de un órgano, que puede ser el corazón o los vasos sanguíneos. Y dentro de eso, sistema cardiovascular, el hombre, ¿sí? Así que bueno, esa sería la respuesta. ¿Qué es esto de metabolismo? Cuando hablamos de metabolismo, hacemos referencia, decíamos recién, al conjunto de reacciones químicas. Está muy bien, sí. Las reacciones químicas suceden en nuestras células. La química es parte de la biología. No crean que esto son cosas diferentes, ni cosas estancas, ni separadas. La biología en realidad se nutre muchísimo de lo que le pasa a la química y a la física, porque nosotros somos un conjunto de energía, ¿sí? Energía que se transforma constantemente. El alimento que ustedes recibieron recién, en forma de arroz, en forma de pan, se combina con otras sustancias que pueden ser las enzimas en nuestro cuerpo y luego en las células se transforman en energía calórica, en energía muscular, en energía química y demás. Tenemos en cuenta que el metabolismo entonces es todo lo que pasa dentro de la célula. La degradación de una molécula de glucosa, la creación de una molécula de una proteína, todo lo que está sucediendo, ¿sí?, en el cuerpo es metabolismo. Y hay 2 tipos de metabolismo, ¿sí? Metabolismo anabólico, que es el metabolismo de creación, el metabolismo que necesita energía para producir algo, que viene de algo muy sencillo para producir algo muy complejo. Por ejemplo, vos necesitas energía para producir proteínas en el músculo, ¿sí? Pero esas proteínas, si vos no tenés aminoácidos que vengan de la dieta, es decir, los bloques que hacen a la pared, vos no podés hacerlo. Entonces, los metabolismos anabólicos son aquellos que requieren energía, tomen nota, ¿sí? Requieren energía y va de algo muy sencillo a algo complejo. La fotosíntesis, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de metabolismo anabólico, ¿sí?, en la fase de producción. Cuando hablamos después del metabolismo catabólico, catabólico hace referencia a degradación. Cuando vamos de algo complejo a algo más simple. La respiración celular, por ejemplo, es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque agarramos una molécula de glucosa y nuestra célula va rompiéndola hasta conseguir dióxido de carbono, que es el que nosotros expulsamos en cada expiración, ¿sí? La molécula de glucosa está compuesta por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Una biomolécula. Y nosotros la podemos degradar en 6 moléculas de dióxido de carbono y en 6 moléculas de agua. Eso es el producto de la respiración, por ejemplo. Igual no confundan, por ahora, respiración celular con la respiración de la ventilación, ¿sí? Son cosas distintas que después vamos a ver más adelante. Y bueno, y finalmente recordarles un poquito esta cuestión interesante de la biología, ¿eh? Hablamos de niveles de organización, hablamos de tipos de metabolismo y hablamos finalmente de esto de que yo les propuse de la homeostasis. Homeostasis con H, ¿sí?
Es un término acuñado hace mucho tiempo atrás por Claude Bernard y que dijo que es el equilibrio dinámico del medio interno. Cuando hacemos referencia al medio interno, hacemos referencia a lo que sucede puertas adentro de nuestro organismo. ¿Sí? Puertas adentro de nuestro organismo quiere decir todo lo que sucede en el interior. Cuando hablamos del medio interno, en el organismo hablamos de la sangre. Y a ustedes esto les va a importar muchísimo, porque ustedes lo que van a estudiar de acá a 3 años es la sangre. ¿Sí? Entre otras cosas. Y una cosa que me olvidaba era recordarles que la próxima clase vamos a hablar de célula. Revisen por favor la bibliografía del cuaderno que les pasé, del libro, el capítulo que hable sobre células y las organelas que la componen, la función, mitocondrias, retículo endoplasmático, membrana plasmática, y con eso ya nos vamos a estar viendo seguramente en la clase de mañana. Les mando un saludo y buenas tardes.